Shalom, soy Pablo Modernel Bentancor para Holy Language Institute. ¿Alguna vez pensaste qué idioma hablaba el Señor Jesús, Yeshua? Algunos estudiosos, sacerdotes católicos, creen que si bien el hebreo era el idioma reservado para el ámbito religioso, la población de Israel en tiempos de Jesús, el ciudadano común, hablaba arameo occidental hablado, para ser más precisos. Ellos descartan categóricamente el uso del hebreo hablado entre los judíos en la época de Jesús. Son los mismos que llaman a la Judea del siglo I con el nombre de Palestina, aunque este nombre es del siglo II y por eso no aparece en los evangelios. Estos estudiosos llegan incluso al extremo de ignorar la evidencia arqueológica hallada en las cuevas del desierto de Judea. Sin embargo, existe una tendencia creciente a nivel catedrático entre al menos una veintena de historiadores y especialistas en lengua hebrea que apunta a que el hebreo arcaico, tal y como aparece en la Torá, las crónicas y los profetas, fue sustituido unos 300 años antes de Cristo por un hebreo hablado que utilizaba modismos y expresiones un tanto diferentes y que se conoce como la lengua de los sabios. Este hebreo se habló en Judea hasta el año 200 después de Cristo. Douglas Hamp, máster en Biblia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirma que el hebreo era una lengua hablada en ese entonces y que ello es inequívoco. Les recuerdo que las referencias de todas las fuentes que cito aparecen al final del estudio número 3, el último de esta pequeña serie, en el formato escrito al que pueden acceder debajo del video. 400 años de esclavitud en Egipto no pudieron borrar la lengua madre del pueblo, años 1900 al 1500 aproximadamente, ni tampoco lo habrían logrado los 70 años de cautiverio babilónico hacia el 586 a.C. Solo una minoría que permaneció en tierra de Judá fue la que perdió el idioma en esa instancia, como nos lo enseña Nehemías 13, 23-24. La norma era hablar el lenguaje de Judá. Los 6 libros post-exilio, Zacarías, Ageo, Malaquías, Nehemías, Esdras y Esther, están escritos en hebreo y testimonian que al retorno del cautiverio babilónico y más tarde aún bajo el dominio medo-persa, la lengua siguió vigente. Llegará entonces el dominio de la Tierra Santa por parte del Imperio griego y el consiguiente énfasis en el uso del arameo heredado de los persas. La reconquista de Jerusalén y rededicación del templo por parte de los judíos macabeos de manos de los sirio-griegos casi 4 siglos después, en el año 165 a.C., contribuyó a la resignificación del uso común del hebreo como parte del proceso de reforzamiento identitario. Un hebreo moderno, un tanto diferente al hebreo arcaico y al tardío precedentes, como dijimos, pero hebreo, no arameo. Esto no implica que el hebreo fuera la única lengua hablada en Judá, pero es innegable que el arameo y el griego recordaban al pueblo judío el exilio babilónico y el nefasto dominio sirio-griego, donde pudieron haber perdido su identidad en forma definitiva. El dicho hebreo en tiempos del Segundo Templo, más vale le des a tus hijos cerdo que enseñarles hablen griego, ejemplifica el punto. Al igual que el hebreo, el arameo era una lengua semita de uso corriente, adoptada por los persas primero y luego por los griegos hacia el siglo V a.C. Era el idioma de las cortes y también se habló en Judea durante la ocupación persa y la griega. En tiempos de Jesús se hablaba y se escribía desde la India y hasta Kush o Sudán, según se cree. Sería lógico aventurar que el hebreo era la primera opción para los judíos y luego el arameo. Ambas lenguas semitas tienen similitudes. Muchas palabras hasta se escriben igual. El arameo está así de cerca al hebreo como el español del italiano. Nos lo dicen Brown, Johnson y O'Connell. Una vez más les digo, recuerden que todas estas fuentes se encuentran en la sección Notas al final del estudio en la forma escrita a la que pueden acceder como se indica debajo del video. Continuemos.
El hebreo hablado en la época de Jesús tenía influencia del arameo y del griego en forma de palabras y expresiones, así como el español tiene, por ejemplo, anglicismos y galicismos, sin que por ello deje de ser una lengua singular. Las palabras Abba, papá, o Sanedrín, consejo de ancianos, por ejemplo, eran utilizadas en el hebreo hablado durante esa época, año 300 a.C. al 200 después de Cristo, siendo la primera Abba de origen arameo y la otra Sanedrín griego. Pero aún así, el idioma que se hablaba era el hebreo, con términos tomados o prestados de otras lenguas, como sucede en todos los idiomas. Apoyando la tesis del hebreo hablado en tiempos de Jesús, David Flusser, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explica: hay enseñanzas y expresiones de Jesús que pueden ser traducidas tanto al hebreo como al arameo, pero hay algunas que solo pueden ser traducidas al hebreo. Ninguna puede ser traducida solo al arameo. Flusser es categórico en cuanto a que en tiempos de Jesús la mayor parte del pueblo hablaba bien el hebreo, específicamente los ciudadanos que habitaban Judea y sus inmediaciones, y agrega que los rabinos o maestros siempre enseñaban sus parábolas, mashal, en hebreo. El doctor Brad Young suscribe a este pensamiento. Por lo tanto, Jesús tuvo que enseñar las parábolas en hebreo. Discutía en hebreo con los maestros de la ley, los escribas y los fariseos. Leía cada sábado el rollo de la Torá en la sinagoga en hebreo, como era su costumbre, según nos lo dice el Evangelio de Lucas 4:16. Además, desde su juventud, el Señor subía a Jerusalén a celebrar Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, cuando menos. Juan 10:22 enseña que en invierno subió desde Galilea para celebrar Hanukkah también, o la fiesta de la dedicación, celebración histórica que recuerda la independencia del dominio sirio-griego, pero no mandatada por el Señor en su palabra. Es decir, que el Señor Jesús subía a lo largo de todo el año al templo a adorar a Jerusalén, y en el templo se hablaba hebreo, sin lugar a dudas, a menos de que pudiera también hablarse otros idiomas como el arameo, el griego e incluso quizá el latín, dependiendo de dónde ascendían las personas a Jerusalén o desde dónde hacían aliyá para adorar al que vive. Cuando María y José encuentran a Jesús en el templo, quien con solo 12 años se les había perdido y estaba asombrando a los maestros con su entendimiento y respuestas, según lo asevera el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, es harto probable que el niño estuviera hablando en hebreo. Shmuel Safrai, profesor emérito de Historia del Pueblo Judío en la Universidad Hebrea, explica, sin embargo, que el Señor de seguro hablaba hebreo con el acento gutural de quien no se había criado en Judea, sustituyendo la letra Ain en lugar de la Aleph y la letra Het en lugar de la Hei. A eso quizás se refiere Mateo 26:73, en cuanto a que la manera de hablar del apóstol Pedro delataba quién había sido su maestro. ¿También hablaba Jesús arameo? Seguramente. Él nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret de Galilea, al norte de Judea. Galilea de los gentiles, hacia la frontera de lo que hoy se conoce como el Líbano y Siria, era una región donde se hablaba el arameo. Tanto el arameo como el griego koiné se usaron con los judíos que no vivían en Judea, por lo cual no sería extraño que el Señor Jesús haya usado el arameo, si es que lo hablaba, con el endemoniado gadareno, en Marcos 5, lo mismo que con la mujer sirofenicia, en Marcos 7. Sin embargo, esto no da lugar a la pretensión a menudo repetida entre algunos catedráticos en el sentido que la población de Galilea, al norte de Judea, no tenía formación religiosa en judaísmo y por lo tanto conocían y usaban en menor medida el idioma hebreo. Las fuentes literarias no dan ninguna indicación respecto a esta pretensión. Tasiano el Sirio, con su versión original griega o siríaca, es decir, aramea, de un único evangelio basado en una compilación de los 4 evangelios hacia el siglo II después de Cristo,
año 175 para ser más específicos, es lo que se conoce como el Diatésaron, contribuyó al concepto del arameo como la lengua que los judíos en tiempos de Jesús hablaban. Pues este libro, este compendio de los 4 evangelios, el Diatésaron, sirvió como inspiración para posteriores traducciones de los evangelios. Esto explicaría la evidente contradicción que aparece entre estas traducciones y los evangelios escritos originalmente en el siglo I, donde se menciona una palabra claramente como hebrea, a la que los copistas del siglo II al IV la transcribieron fonéticamente en arameo, amparados en que los judíos de su época ya no hablaban el hebreo sino el arameo. Tal es el caso de Juan 19:17. Y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y también Juan 19:13. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, que en hebreo se dice Gábata. También es posible que Jesús hablara griego, idioma al que pudo acceder en su tierna infancia en Egipto o Alejandría, Mateo 2, 13-23. Considerando que las autoridades de gobierno no hablaban los idiomas locales, durante su enjuiciamiento Jesús bien pudo haberse comunicado con Pilato en griego o bien pudo haber usado un intérprete a servicio del procurador romano del hebreo al latín. Los rollos del Mar Muerto, que consisten en 40.000 fragmentos de más de 500 rollos, datan del 250 a.C. al 70 después de Cristo y están primariamente en hebreo y arameo. El libro de Ben Sirac, que data del 190 al 180 a.C., está escrito en hebreo. Es más comúnmente conocido como el Eclesiástico y figura como uno de los 9 libros deuterocanónicos o del segundo canon en la Biblia católica apostólica. Pero además, un gran número de los rollos seculares, los que no son manuscritos religiosos o bíblicos, están en hebreo. Es decir, que no era un idioma reservado al ámbito religioso. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto también consolida entonces la hipótesis del hebreo hablado antes y durante los tiempos de Jesús. Las cartas de Bar Kokhba, que datan del 132 después de Cristo, apuntan en igual sentido, testimoniando que todavía se hablaba hebreo en Judea y Galilea en esa época, y recién hacia el 200 después de Cristo la lengua entró en desuso. Estas cartas son correspondencia entre Simón Bar Kokhba, Galileo, y su ejército, escritas durante una de las revueltas judías contra el Imperio Romano. Fueron descubiertas por Yigdal Yadin en 1961 y están casi todas escritas en hebreo y arameo. 2 de las cartas están escritas en griego con nombres griegos dirigidas a Bar Kokhba, y en una de las 2 cartas griegas se disculpan por escribirla en griego diciendo: la carta está escrita en griego porque no tenemos aquí a nadie que sepa hebreo. Si el hebreo estaba reservado exclusivamente al ámbito religioso y no se hablaba en ese tiempo, esta acotación en esta carta no hubiera tenido sentido, hubiera sido innecesaria. En realidad, entonces comprobamos que el hebreo se hablaba más allá del ámbito religioso. El Talmud, el compendio de la sabiduría oral para la práctica de los mandamientos de la Torá, contiene la Mishnah, escrita en el hebreo hablado por los sabios en los primeros siglos después de Cristo. El sacerdote católico Józef Tadeusz Milik, catedrático bíblico polaco, dice que el hebreo mishnaico era el hablado por los habitantes de Judea a finales de épocas del Segundo Templo, es decir, hacia el 70 después de Cristo. M.H. Segal, otra autoridad en hebreo mishnaico, así como el erudito John Mayers, opinan lo mismo. Este hebreo mishnaico no versa sobre temas religiosos únicamente, sino que menciona, por ejemplo, los nombres de docenas de implementos usados entonces y registra miles de eventos y dichos sobre aspectos seculares y mundanos de la vida cotidiana. Y es hebreo, no arameo. También a la luz del Talmud es comprobado, de hecho, que la lengua hebrea era hablada hasta en el mercado de Jerusalén en tiempos del primer siglo después de Cristo.
Además, durante el reinado de los reyes de la dinastía Hasmonea, que abarcó desde el 141 a.C. al 63 a.C., las monedas, salvo contadas excepciones, se acuñaron con inscripciones en griego y en hebreo. La arqueología ha descubierto varias. En Masada, el último bastión de resistencia judía durante el Imperio Romano, año 73 después de Cristo, se descubrieron fragmentos de cerámica con nombres en hebreo, y lo mismo vale para inscripciones en el monte del templo y varias tumbas. El historiador Flavio Josefo, enviado por el emperador Tito a negociar la rendición del pueblo judío, les habla en hebreo, según su mismo raconto en las cartas que él escribió y en los libros que él escribió, y esto está confirmado por el historiador Desmond Seward. También dice Flavio Josefo, literalmente: me he tomado una gran molestia en obtener aprendizaje de los griegos y entender los elementos del idioma griego, aunque me he acostumbrado por tanto tiempo a hablar nuestro idioma, que no puedo pronunciar el griego con suficiente exactitud, porque nuestra nación, los judíos, no anima a los que aprenden los idiomas de muchas naciones. Es decir, que los judíos defendían el hebreo como lengua materna y no solo para ser usada en el ámbito religioso. En la segunda parte de este estudio analizaremos una lista de algunos renombrados teólogos, escritores, predicadores, lingüistas y catedráticos cristianos o mesiánicos, todos los cuales concuerdan en su defensa del idioma hebreo. Será hasta esta segunda entrega. Shalom.